Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, como se ha acostumbrado, jueves económico. Me acompañan Luis Manuel Piantini y Ezequiel Molina y Lizardo, como todos los jueves. Bienvenido, Juventud, Divino Tesoro. Buenas noches, amigos de En Tres Puntos. Bueno, buenas noches. Aquí, compañeros, con la ausencia de Flavio. Pero tú sabes que tú haces más falta que Flavio en el programa. Te van a quitar. Buenas noches, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo proteja. Me pasé. Y quiero expresar una condolencia y pena a la familia de Miguel Ángel Dargán Curi, hermano de un querido amigo que ya se marchó también, de Roberto, y tío de César Dargán, el vicepresidente del Consejo de Empresarios, ¿no? Una familia respetable durante muchos años, y de la comunidad árabe aquí. Los empresarios tienen tremendos representantes en César Dargán. Se ha dedicado a eso. Se ha hecho joven. Pues mi pesar a todos los. Nosotros nos unimos a las condolencias como programa, y así que Dios le dé conformidad a los familiares. Bueno, jóvenes, hoy es jueves, tenemos muchos temas económicos para todos los televidentes. ¿Por Yo qué? no sé de qué tú quieres hablar. ¿De qué tú No quieres sé, comenzar? porque él dice que hay muchos, pero yo creo que son los mismos. Eso es lo malo de la Mucho de lo Es mismo. mucho. Eso es lo malo de la economía, porque vamos a hablar de los mismos temas, Pero mira, pero actualizados. pero tenemos la responsabilidad de hablar siempre de lo mismo. Claro. Lamentablemente. Claro, Porque hay claro. que seguirlo hablando, ¿entiendes? Claro, porque es lo mismo, la Después yo economía le es voy lo al mismo. maestro siempre hablar adelante, tú sabes, Sí. pero hay Mira. muchos temas. Yo creo que hay un punto que lo quería traer, que es en términos de la eficacia de un gobierno. Mucho depende de la gestión de sus ministros, ¿no? ¿Verdad? Así es. Si tú pones gente joven con mucha teoría, mucha universidad, mucho academicismo, pero sin práctica, puede ser que la institución no comience a caminar sino al tercer año o al cuarto año, porque no tiene capacidad de gestión administrativa. Además que tiene los temores de equivocarse. Entonces aquí tenemos, desgraciadamente, la costumbre de estar nombrando a hijos de dirigentes, hermanos de dirigentes, sobrinos de Compañeros de la dirigentes, nietos base, de dirigentes, familiares, primos. que son, pues, en términos del partido, son gente muy importante, pero a la hora de manejar una institución no han funcionado. Fíjate cómo en los últimos nombramientos del presidente Abinader, por suerte que estamos todavía en el segundo año de su gobierno, ya comienza a dar realidades, como es el caso del ministro de Obras Públicas, un ingeniero experimentado ya desde hace muchos años y que había ya tenido un cargo, una posición en ese mismo ministerio, la misma ¿no, verdad? posición, claro. Entonces hay otros, por ejemplo, este muchacho Lobatón, ahí en aduana, ha tenido un buen desempeño. Y mantiene el dinamismo. Y yo no sé cuál ha sido su experiencia como gestión administrativa Lo que anteriormente. pasa es que ha mantenido la institucionalidad de la institución. Le ha dado peso específico y ha logrado objetivos importantes. Sí. Principalmente todo esto que tiene que ver con los hubs y que tiene que ver ¿Tú sabes cuál uno de los éxitos? Excusa que me interrumpa, que él no decapitó a nadie. Él mantuvo esa institución, claro. Llegaron gente nueva con él,
Pero lo que es... La operatividad de la institución. No, y los funcionarios de experiencia, están ahí todos. Pues respetó la experiencia. Claro, ¿no? claro. Lo que no ha pasado en otra, el caso de agricultura, que nosotros lo estuvimos diciendo aquí, que se llevaron todos los técnicos, lo acabaron, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el problema de cuánto han subido las importaciones. Ahora hay un lío con los arroz. Yo no entiendo eso. El año pasado importaron, qué sé yo, cuántas toneladas de arroz sin necesidad, ¿no? ¿Verdad? Mira ahora cómo está sobrando Yo tengo un el tema, arroz. tú y yo tenemos un tema que lo vamos a tratar en este programa de la parte agropecuaria. Pero Oye, mira, te estoy diciendo, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay un lío, pero bueno, parece que el hombre tiene un peso específico muy fuerte en algunos sectores del partido que ha permanecido toda ahí, la ¿no? cuota ¿Verdad? de poder que le Pero hemos corresponde. perdido la oportunidad, tal vez, de desarrollar más, de hacer Esa es más la cuota de dinámico. poder que le corresponde. Bueno, pues sí, pero entonces con esa cuota de poder, tal vez está perdiendo el país que no ha podido progresar en una serie de programas y proyectos que el país tiene capacidad de hacerlo. La agroindustria, nosotros tenemos un potencial enorme. Después hay otras áreas importantes, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que el ministro de Industria y Comercio ha hecho una buena gestión. Ha demostrado que todos sus años en el Congreso le han ayudado, ¿no? a desarrollar una buena gestión. La gente comenzó con él con un estribillo de algo que venía después. No, la fórmula de Hito. No, bueno, pero eso pasó y él ahí y se ha fajado en términos de la parte de zona franca, y ahí está con información y en la parte de los semiconductores y el manejo que se le ha dado al asunto en los Estados Unidos de los aranceles ha sido muy, muy inteligente, porque tú no puedes enfrentar al monstruo de frente, ¿tú entiendes? Hay que buscarle la vuelta y ya tú ves todas estas misiones que están viniendo a los Estados Unidos. Eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque uno le va secreteando cosas, ¿tú entiendes? Entonces eso llega un momento y ya tal vez nosotros podemos tener mejor tratamiento. Pero quería referirme a esto porque en educación, vamos a ver con Luis Miguel, yo tengo mucha esperanza en él. Es un muchacho muy, muy capaz y creo que puede hacer una buena gestión en educación. Lo que pasa es que el problema de educación es muy grande. Tú no lo puedes resolver en 2 o 3 meses, ¿tú entiendes? No puedes arreglar. Ahí tiene un problema. El 77% de las escuelas no tienen agua potable. Pero ¿y cómo es posible? ¿Me entiendes? Un desastre así. O sea, hacen escuelas sin cisterna. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible un desastre así? Entonces, tú has llegado a enfrentar una situación como esa, falta de aula, una serie de cosas, pero él va a tener que encarar esa situación. Esa situación va a tener que encararla y ver, porque resolviendo esa situación, por lo menos, se ve el dinamismo de él como ministro. Quería, referirme a esto, porque creo que el presidente ha actuado muy comedidamente, con mucha inteligencia, con gradualidad, tranquilo, sin presión, sin aguantar presión, porque aquí quieren que cambien a todo el mundo para ponerme yo, ¿no? Y él ha actuado, ¿no? Inteligentemente, sobre lo que más le conviene y ha dejado lo que están funcionando, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hay. Espero que con Magín podamos... Que para mí fue una buena adquisición del Yo creo gobierno. que sí. Ahora Magín va a tener que sacar de abajo. Bueno, yo no sé si va a gustar en el gobierno, pero el nombramiento de Magín le dio vigencia al gobierno. Le dio vigencia. Yo creo que porque sí. es un externo, ¿eh? Sí, Estamos claros, Magín no es un político, ¿eh? Magín es un técnico, profesional e independiente. Ahora, él no fue a Hacienda porque... a comprar. No, porque tiene que un amigo político que lo pusieron, no. Fue que lo mandaron a buscar, lo necesitamos y él como responsabilidad ciudadana aceptó el puesto. Ahora bien, Magín
tiene su opinión del desarrollo económico, del crecimiento económico, del dinamismo económico, de inversión, todo. Lógicamente sigue siendo, no deja de ser un funcionario ahora. Él tiene que saber cómo moverse en ambas situaciones. O sea, él es un profesional, pero es un funcionario. ¿Qué necesita hacer Magín? Bueno, hacer lo que él entiende que tiene que hacerse para dinamizar la economía, con equilibrio, con equidad, buscando crecimiento, buscando desarrollo, pero tiene que saber que el jefe de él es un presidente de la República, se llama Luis Abinader, y tiene que armonizar con él, obligado. Pero ahí voy. De la cuenta. Aquí se han realizado, pero vamos primero a la pausa y después seguimos desarrollando el tema, que es muy interesante. Continuando con su programa en 3 puntos. Yo decía en el segmento anterior, comencé a decir que las ejecutorias de los gobiernos generalmente se recuerdan por el presidente y no con el funcionario que estaba en la cartera. Me explico. ¿Quién se acuerda de la reforma fiscal que aplicó Balaguer en la década del 96? 92. ¿Quién se acuerda quién era el ministro de Economía? ¿Quién era el ministro de nada? Nadie se acuerda. Todo el mundo se acuerda de la reforma de Balaguer del 92. Eso es todo. Y las ejecutorias de los gobiernos, aquí se van a recordar dentro de 10, 20, 30 años, las ejecutorias del gobierno de Luis Abinader, solamente. No quien estaba en el Ministerio de Agricultura, que lo está haciendo como tú bien lo dices. Pero si no le funcionan abajo, entonces no hay gobierno de Balaguer. Así es. Ahora, hay otro tema muy interesante que pasó esta semana, que fue la famosa presupuesto complementario. El famoso presupuesto complementario. ¿Ustedes tienen algo que agregar o opinar sobre ese tema? Bueno, fíjate, la primera sorpresa es cómo ha sido financiado. Pero perdón, hay que brindar por las reglas. Finalmente te hay que decidiste brindar porque yo estoy viendo mira. Bueno, pero mira, se me lo tomaron el mío. No, tú te lo tomaste tú. Te lo tomaste tú. Hay que brindar por el mejor jugo de la República Dominicana, ¿eh? Venga, el hermano está pidiendo su jugo. Y muy bueno ahora, ahí dice una gripe que anda y cosas, tú te levantas la vitamina C. Señores, en cuanto a jugos, rica. En cuanto a energía. El mejor jugo de Centroamérica y del Caribe. Buenísimo. El mejor jugo. Salud. ¿Qué pasa? Que, ¿tú te acuerdas, Ezequiel? Nosotros por 2 años corridos estuvimos comentando a fin de año y a principio de los años 2021 y 2023 y 2024. Sí. ¿Dónde estaban unos cuartos que estaban metidos en unos depósitos que estaban altísimos? ¿Qué es lo que estaban haciendo ese dinero ahí? ¿Te recuerdo qué cantidad eran? ¿Te recuerdo qué cantidad eran? Eran muchos millones. Muchos cuartos. Eran muchos millones. Bueno, aparecieron. Magín lo encontró en una gaveta. No todos, pero aparecieron. Pero bueno, apareció una buena parte, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces la gente... Se llama depósitos precautorios. Sí. La gente no entiende que ese dinero estaba ahí. Entonces dicen que nuevo financiamiento. No, ese dinero estaba ahí. Lo que pasa es que no lo tenían produciendo para el país. Lo tenían produciendo para otra cosa. No, estaban ganando un interés que llegaban a tesorería más bajito que el interés que se pagaba. Está bien, eso proporcionaba un rendimiento al banco. Sí. Pero bueno, esto no viene al caso, ¿no? Entonces... Pero hay que decirlo. No, pero bueno. Pero hay que decirlo. No, bueno, es que... No. Mira, estamos hablando de casi 500 millones de dólares. Es mucho dinero. Poquito. Entonces, eran pesos y dólares. Apareció ese dinero y Magín lo va a poner a funcionar. Tú ves, es una demostración, primera demostración de la eficiencia de Magín. Exacto. En el manejo
de una situación. 26.000 Está millones de buscando pesos. dinero para poner a producir en el país. 26.000 y millones aumentar de los pesos lo gastos, sacó de los bancos. el De gasto los bancos, el inversión. depósito Miren, que estaban que en estaban certificado. hablando de Magín, que yo qué, que venía de qué parcela. No hay ninguna parcela de nada. No es político. Ese es un buen Un técnico técnico. y ahora está demostrando un eficiente funcionario. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, nosotros esperamos que siga ese camino, Sí. ¿no? No va a cambiar. ¿Eh? No va a cambiar. No, yo espero que no. Va a hacer su trabajo. Y que pueda desarrollarse un programa, ¿no? Que pueda mejorar la eficiencia del gasto en términos de que esos gastos corrientes nosotros lo vemos bastante altos y además tal vez algunos elementos que pueden hacer que el sector informal se formalice también, que es muy importante, ¿entiendes? Que es a través de medidas de políticas fiscales, ¿entiendes? O sea que yo creo, Ezequiel, que sí, que el gobierno ha logrado conseguir un buen funcionario. Sí, pero en cuanto al presupuesto complementario, habíamos dicho la semana pasada que Luis Manuel no estuvo, que lo que yo no entendía era que vamos a subir 36.000 millones de pesos de inversión pública, pero que íbamos a tener que coger prestado. Que yo entendía que debíamos todavía, sin tener que coger prestado, sumar los 36.000. Porque también yo tengo mi criterio propio. Es verdad, Magín dijo, espérate, si yo tengo dinero guardado, cogiendo intereses más bajitos que lo que yo pago por ello, yo tengo que sacar esos préstamos. Hay como 10.000 que faltan. 10.000 millones que hay que coger los prestados. Ya lo sometieron, ya eso prácticamente está casi aprobado. Pero yo insisto, todavía 36.000 es poco y no sé hasta dónde. Tú dices para los gastos de capital, tú dices. Sí, claro. Y no sé hasta dónde lo van a plantear entero. A mí el presupuesto me pareció tarde, te lo dije. Sí, porque tú la semana decías pasada, que debería ser prácticamente... Siempre se hace en julio, a final de año. Pero se hizo en agosto, porque Magín apenas tiene días ahí o semanas. Y él era el que tenía que hacerlo. Y lógicamente no va a ser, se tardó. Pero ya él se cubrió, porque él cubrió los cuartos. Sí, no, él no lo cubrió, él sabía que estaban ahí porque él venía en el pero estudio. Bueno, que Magín es un... lo descubrió para el público. Sí, claro, que Magín es... Ahora, en septiembre toca someter el presupuesto del año 2026. El año 2026, asumo yo, no lo sé, pues no lo han dicho, que pasará en una proyección de ingresos tributarios de 1.400.000 millones. Pero me imagino que va a pasar a casi 1.700.000 millones los gastos. Porque honestamente creo que la deuda va a seguir, el endeudamiento va a seguir. Que a mí me preocupa, Luis Manuel. 3,5 más 4, 7,5 más 2 más. Lo que pasa, Luis Manuel, que nosotros vamos a necesitar para el servicio de la deuda completo, entre abonar y entre pago de intereses, vamos a llegar casi a 400.000 millones de pesos. Que hay un capital que entra y se compensa con el que sale. Correcto. Que básicamente ahí, sí, porque está por debajo de la línea. Pero va sobre 300, yo no voy a decir 400, pero va sobre 350.000 millones de pesos. En términos de los intereses. En total. Eso significa, señores, que vamos a necesitar sobre 5.000 millones de dólares más de endeudamiento. Ahora bien, si ya nosotros tenemos el 86% de nuestra deuda en dólares y el 14% en pesos, el 14% de toda la deuda que tenemos, la deuda pública consolidada, el 86% es de dólares. No. 83, 86, sí, así, búscalo. El sector público no financiero, ¿no? No, yo digo consolidado. Y el Banco Central tampoco. No, consolidado. No, el Banco Central es más peso que dólares. No, el peso totalmente. Peso total. ¿Entiendes? Pero ahí estamos hablando del 15% del producto. Sí. Bueno, está bien, pero anda por ahí 83 de dólares. Entonces yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar?
tú y yo habíamos hablado, Luis Manuel, en este programa, en Agenda Económica, donde quiera que vamos, la preocupación del crecimiento de la deuda. Y siempre uno dice, bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto te lleva a que el porcentaje del PIB es más bajito. Y este año, y el año pasado, que no ha sido el crecimiento del 5%, que lo habíamos dicho que no iba a pasar de 3, ¿verdad? Este año. ¿A qué porcentaje tú Si el apuestas? crecimiento del Producto Interno Bruto baja de 5, como fue el año pasado y como es este año, Como se proyecta este año. el endeudamiento, como está proyectado año por año, va a crecer sobre el Producto Interno Bruto. No va a bajar. Naturalmente. No va a bajar. Naturalmente. Porque solamente el 5% Porque tenemos que te menos mantiene, producto. claro, tiene menos producto. Pero el otro problema que tenemos nosotros es que hemos visto que la costumbre de estos 5 años es que la inversión pública de capital, o sea, la inversión de capital, la inversión pública, está muy por debajo del endeudamiento. Y eso te lleva a una insostenibilidad de la deuda. Es que esos son fundamentos económicos básicos. Y yo no sé qué es lo que ha pasado, que comenzaron en el primer año con que, bueno, es mejor la transparencia, si no se sabe dónde se va a usar. Bueno, pero ¿para qué te endeudas? Si tú sabes que vas a invertir. Pero fíjate que tenemos 4 años, 5 años cogiendo prestado para pagar gasto corriente. Correcto. Eso quiere decir que toda la inversión Eso es lo que te pública quise es con deuda. Exactamente. Es con deuda. Exacto. Aquí no se hace una Pero inversión aún así pública está por debajo. que sea con pesos tuyos. Sí, pero aún así está muy por debajo de la deuda, la inversión Pero lo que pública. te digo es, naturalmente, porque hay otros elementos. Pero también. además, el 21 y el 22 fue para depositarlo en banco, en el Banco de Reserva. Y después, que fue descubierto por Andy, lo ha dicho públicamente, tengo el derecho a decirlo porque él lo ha dicho públicamente, que hicieron transferencias para convertirla en inversión pública a ayuntamientos y a distritos municipales, a instituciones de alianza público-privada, y meterla en un renglón que se llama inversión pública. Y eso tuvo que corregirse. Tuvo que corregirse en la contabilidad del Estado, porque no era una inversión pública. Y también metieron, el ministro anterior de Obra Pública, lo que ha asfaltado, pintura de contenes, reparación de puentes, como inversión pública. Y eso no es inversión pública. De mantenimiento. Mantenimiento, eso es gasto. Pero ese es el gran problema. Entonces, todo eso se llevó a inversión pública y tuvo que ser corregido en el tiempo. Y al final, la inversión pública en estos últimos 5 años ha sido muy bajita. Bueno, vámonos a la pausa y continuamos en breve. Señores, continuando con su jueves económico de 3 puntos. Tú sabes que el gasto en salud y en educación, que lo ponen como gasto corriente, no debería ser gasto corriente. Debería de verse como un gasto de inversión en recursos humanos. Eso le mejoraría la visual de gasto corriente al gobierno, tú sabes. Claro. Pero tú mencionaste luces y sombras de los funcionarios del gobierno, pero Víctor Atala es un tremendo técnico en el área de medicina. Se me olvidó. No hablaste porque es el 0.9 o el 2.9 que se está invirtiendo en salud pública. Bueno, pero no importa, porque nosotros se ha invertido casi menos también. Pero mira, iba a entrar en un punto y se me fue. Bueno. Perdón. Yo quiero a lo que tú te recuperas de cosas, hablar un poco, Luis Manuel, de la parte fiscal del gobierno, que Luis Manuel siempre se ha quejado mucho y con mucha razón de si la presión tributaria es alta o es bajita. Yo quiero hablar de fiscalidad, no de tributación. Y que yo concibo en materia fiscal la falencia de los gobiernos, no de este nada más. Porque hay que ser justos, señores. Esto no ha sido el único. Este gobierno apenas tiene 5 años.
Y ¿Qué apenas? Sí, ¿Y qué apenas. tú quieres? No, pero apenas 5 años. Pero yo quiero irme a los 25 Don años. Antonio tuvo 4 y Salvador también. Pero me quiero ir a los 25 Ajá. años de sus últimos 25 años de gobierno. Incluyendo al de Hipólito, que fue, si se quiere, A Hipólito 4 si se quiere un también. técnico de agrícola, por decirte, ¿verdad? Señores, ¿cómo es posible que aquí no tengamos una política pública de desarrollo agroindustrial y de desarrollo económico basado en eso? Y yo comienzo a poner ejemplos. Y Luis Manuel, ayúdame, por favor, que tú eres un maestro en esto. Yo voy a mencionar rublo, piña, plátano, cacao, tabaco en puro, mango, sábila, yuca, ajo, Cebolla. aguacate, vamos a ponerlo también. Y cualquier otro que se me haya olvidado. Piña, no sé si lo mencioné. Sí, ya lo mencionaste. ¿Por qué nosotros, como gobierno, nosotros país, no hemos tenido gobierno que digan, señores, pero vamos a dejar de exportar materia prima, los productos nuestros agrícolas como materia prima, cuando debemos haber desarrollado, pudimos haber desarrollado industrias que en vez de mango exportemos pulpa, en vez de mango exportemos mango deshidratado, en vez de plátano exportemos, hagamos harina de plátano, en vez de cacao exportemos chocolate, en vez de piña mandemos pulpa de piña y piña deshidratada. En vez de sábila o aloe, que no lo mencioné, Sí. pudimos haber mencionado, haber creado champú, rinse, acondicionador, crema de la piel, todo de la sábila. ¿Por qué los gobiernos no han hecho una política pública de desarrollo? De la agroindustria. Para de hecho lograr que la gente sienta orgullo por estar en el campo, darle una vida digna al campesino y crear un desarrollo más homogéneo en términos poblacionales y en términos geográficos. Pero aquí no hemos tenido nada de eso. ¿Tú sabes lo que pasa, Luis Manuel? Eso es lo que pasa que dura. ¿Cuántos años duraría eso como política pública de desarrollo nacional? 10 años, 15 años. Podría ser, ¿verdad? Entonces yo digo, y tengo que poner ejemplo, ¿cómo tú dejas quebrar una gente, un empresario en Baní, que tuvo la planta de deshidratar el mango, porque no hubo un apoyo real del Estado, no de un gobierno del Estado dominicano? ¿Por qué Costa Rica sí tiene una política de desarrollo agroindustrial a partir de apoyo al empresario, al sector privado, sin dejar atrás lo que es el agricultor para que tenga una vida digna, que tenga una buena vida? Nosotros tenemos abandonado los campos, pero tenemos abandonado el campesino. Las escuelas no sirven ni en la ciudad ni en el campo. Aquí no hay escuela buena. Aquí no hay microeconomía. Yo en el año 2012, lo he dicho desde el año 2012, tengo 13 años hablando de lo mismo casi. Y dije, el sur también existe. Y hemos dejado de sembrar maíz, algodón, sábila, maní. Todo lo hemos dejado de sembrar. En el sur se daba todo eso, Luis Manuel. Por cierto, Maní. Ezequiel, que ahora que Magín está manejando el Ministerio también de Economía, que es el Sí. superministro, ¿te acuerdas que nosotros estuvimos muy entusiasmados con el proyecto de la frontera? Sí, que está Herido Rejo todavía dirigiendo. Que bueno, a Eddie lo trajimos en Varias una o dos veces. oportunidades, Sí. ¿no, verdad? Y él explicaba muy bien eso. Claro. Que sería interesante traerlo de vez en cuando a este programa. Ujú. Porque ese es uno de los elementos más importantes que tiene el país ahora mismo. Desarrollar la zona de la frontera. Pero las Fuerzas Armadas tenían un proyecto muy bonito también en la zona fronteriza. Bueno, pues si tú quieres traemos también a las Ahí. Fuerzas Armadas. Al coronel que lo dirigía. Pero porque eso no se puede dejar caer. Me alegra mucho que Magín esté ahí. Porque Magín tiene un concepto, ¿hola? De lo que es el desarrollo también. Entonces, esa zona que yo tenía un temor cuando se fue Pavel, de que eso iba a ser liquidado, ahora pues tengo nuevas esperanzas, nueva energía.
de que todos esos proyectos se van a dar. Pero me dicen que están construyéndose. Entonces sería bueno darle seguimiento a eso y de vez en cuando traer a... A Eric. Sí, Sí, podemos invitarlo. Sí, un jueves claro, aquí. claro. Podemos invitar a Eric. De hecho, yo tengo el teléfono, yo lo llamaría. Pero lo que quiero decir es que, Dios mío, si tenemos que tener política pública de desarrollo te lo económico, di, el agro, te lo digo, te hablé de la frontera porque hablaste de algodón y hablaste de maní. sí, sí. Es que yo viví la extinción en el 12 ya, y no vamos a, no hay forma. O sea, Y te- en Guayajayuco, en Espartillar, El partillar. todo eso es posible. Todo eso es posible en esa Pero zona. tú no- Señores, el sur no es árido, No. el árido es el este. que no es árido. El no sur es árido. más fértil de Pero lo que- te lo dije que fui a Ocoa Claro. y que nada más le echaron una chin de agua, una Claro. tierra que parecía que era arena. El sur no tiene nada de árida, nada Porque- de aridez, nada de aridez. Pero- Todo es fértil en el sur. Pero acuérdate, cuando se quiso hacer el relleno sanitario en la, en la llanura de Sansón, en Pedernales, en el gobierno de Jorge Blanco, se opusieron todos los comunitarios de esa zona y se pensó en traer un proyecto de sorgo. Vete a ver la sabana de Sansón como sigue abandonada 40 años después. Entonces aquí no ha habido políticas Eso es en públicas. Oviedo. ¿Sabe lo que le falta al Oviedo. sur? A eso lo fui yo y ahí Bueno. estuve yo cuando se inauguró eso. ¿Sabe lo la- que le falta al sur, señores? Agua. 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 Y hay proyectos, 3 presas que dejó Balaguer planteadas. Señor, Balaguer se murió en el 2002. En el 2002. Aquí no han hecho una presa ¿Cuáles más son los- nunca. Joaquín Balaguer se murió en el 2002, hace 23 años, y él la dejó planteada, no en el 2002, ¿eh? Él la dejó ¿Cuáles- planteada cuando entregó el poder en el 96. ¿Cuáles son las 3 presas del sur? Bueno, yo no te puedo ahora, No. yo no tengo en la cabeza, pero tú Pero sabes tuviste que Osiris ayer. hay una, No le preguntamos. hay esa parte. hay una en la cordillera de Septentrional que hay ahí. Hay una planteada ahí. ¿En cuál? Y hay No, una no, subterránea. ahí la que está en la Sierra del Bauruco. Y hay una Claro, subterránea. Bauruco, ¿Y sabe qué? Hay una subterránea planteada. Que nos lo dijo Herido Rejo, de hecho. Esa. Es que lo que ha habido, lo que no ha habido, ¿sabes qué? Política Es voluntad. pública. ¿Tú sabes No, por y qué? políticas públicas. Voluntad, ¿tú sabes por qué? Porque no da voto en lo inmediato. Pero mira, ahora tú estás mencionando presa. ¿Cómo es posible que una presa como lo que es Monte Grande, que es una presa que es la esperanza de todo el sur? Monte Grande lo que es una vergüenza grande lo que es Monte Grande. Claro, Y que me disculpen, porque no puede ser que una empresa tenga 24 años construyéndose. construyéndose. Ya tú sabes la capacidad de nosotros. Pero 24 Cayó, años, Luis Manuel. cayó. 24 Parece años que construyendo. Leandro Guzmán era el que único que podía construir presa en este país. ¿Quién? ¿Tú te acuerdas? Leandro, el ingeniero. Ah, sí. Oh, pues el que estaba casado cuando era Mirabal. Sí. Leandro Guzmán. Leandro Guzmán. Sí. Un- Que en Pero- paz descanse. Ahí- experto ingeniero en construcción de presas. Sí. Claro, pero tú tienes ahí que en San Juan, entre San Juan y Asua, vas a tener 3 presas. Sabana Yegua, Sabaneta y Monte Grande. Entonces, oye, en el sur hay muchas aguas y hay bastante agua. Y cuando tú tienes el salto también de las Damas, que es el río de las Damas, en Duvergé, eso es, Sin embargo, por Agua. Ocoa tú no tienes agua. No, que lo casi no. riegue. San José. Esa parte de ahí. San José. No, abajo. Sí, pero San José produce agua en cantidad. Pero abajo en la bahía. Porque debería haber De un haber- reservorio. Porque Y a hay veces, mucha no es tierra, presa. Hay mucha tierra. A veces, claro, ese reservorio que tú tienes que hacer. Claro. Llueve mucho, pero ¿para dónde va? Se desperdicia. el Al mar. agua. Porque no hay inversión pública al respecto. pero tú tienes Del Estado. tú tienes el famoso proyecto Isura en Asua, que es del Yaque del Sur que viene. O sea, hay mucha agua. Vámonos arriba y regresamos. Continuando con su programa en 3 puntos económicos. Pero ahí está lloviendo. Vamos a ver cómo vamos a crecer Unas este año. declaraciones que se dio de unos... son los directivos del área ecoturística de
de la provincia de Payá. Ujú. Yo no sabía que la provincia de Payá no tenía ningún río que diera No. hacia el valle, Hacia Moca, ¿no? sino todo dan hacia la costa. Ajá. Sí, lo que decían pasa ellos. es que son Entonces- derramados casi todas. Entonces no tienen forma de abastecerse de agua Ajá. a través de presas. Ujú. Tienen que ser de pero, pozos. pero hay muchos ¿no? ríos, ¿eh? ¿Eh? Pero hay muchos ríos ahí, lo Sí. que pasa es que no lo canalizan. Pero no Lo que Moca. dice es que ellos los expertos dicen que hay que subir el agua por la cordillera y que eso es demasiado costoso Estamos hablando de la para septentrional, ponerlo ¿eh? al otro lado. La septentrional. Moca Pero- no tiene agua. Moca no tiene agua. Moca no tiene agua, pero Moca tiene mucha agua subterránea que vienen de por ahí. Nada más hay que canalizarlo por ahí. O sea, miren, por Moca, no pertenece a Moca, pertenece a Valverde, pertenece a Salcedo, Río Partido. Ajá. Pero también Jamao tiene muchos ríos y Sí, pero pertenece a Jamao da Moca. de aquel lado. Y pertenece a Moca. Sí. Gaspar Hernández tiene río que pertenece a Moca. Está programado de aquel lado. Y De aquel lado de la Va septentrional. llegando a costa. Es lo que yo te digo, en la costa. El centro, o sea, Moca, que es la capital de La provincia de Payá. Lo que no tiene San Víctor. inversión de canalización de río, de agua. Es simple. Ahora esa agua es tan rica en términos de humedad que no necesitaba mucho. Pero la población ha crecido y ha hecho de esa tierra una urbanización. Sí, desgraciado. De hecho, Que son las mejores en Moca tierras. se construyen. Tierra Negra. En Moca se construye por platea, porque no agarra zapata, porque la capa freática de Moca es bajita y no coge zapata, entonces construyen por platea. Y tú ves plantaciones de yuca convertidas en urbanizaciones. Es una barbaridad, porque la ley de El ordenamiento de territorial. ordenamiento territorial llegó tarde. Y llegó tarde adrede. Porque eso es el tema que hay aquí en este país, ¿eh? No está claro. No es que la lleven, porque no es el problema de la ley, es el problema de conciencia. Pero llegó tarde adrede, Luis Manuel, porque Entiendo. si no hay conciencia, yo te pongo la ley, pero la ley llega tarde. Llega tarde. O por la El que va a Moca ahora y que fue a Moca hace 15 años se da cuenta de lo que está pasando en Moca. Ya en Moca no hay tanta yuca. La yuca de Moca pasó para Costa Rica. Y para sí, bueno, Honduras. hace años. Y para Honduras. Bueno, viene pasando para Honduras y para Costa Rica. Yo te lo digo porque yo sí voy a Moca. Tengo que ir a Moca obligado, con mucha frecuencia. Y paso de Santiago, San Francisco, La Vega, Moca, internamente. Y no te como una Cojo yuca. Arenoso, cojo todo eso. No y te me como doy una cuenta. yuca ya. No, Una pe- yuca sancochada y no, no. y me doy cuenta, todo como está transformándose Moca. Que toda esa tierra negra, Sí. húmeda, donde crece una yuca buenísima, Sí, no, eso- está ya eso se urbanizada. embromó. Está urbanizada ¿por No, no, qué? ya eso se embromó. Porque el dueño de esa tierra dice, el trabajo que a mí me da para sembrar yuca, para después ir a vender al mercado al precio que le dé la gana a y otra que- gente, porque no hay una política que me proteja, Sí. mejor urbanizo. Y ojo, ¿Y sabe qué? Me gano millones de pesos que nunca me lo voy a ganar en 20 años vendiendo yuca. pero así es. Pues eso es todo. Así es. Pero si hubiese la ley de ordenamiento ordenamiento. territorial, no te lo permite, ahora bien, no me lo va a permitir. Pero ¿qué voy a hacer con la tierra, señor gobierno, señor Estado? Tengo que ganar dinero con esta Pero lo tierra. grande es que lo lamentable que la ley de reordenamiento territorial, Pues todavía el ¿Quién es? reglamento no está, ¿eh? sí, pero ¿quién lo maneja? creo, ¿Quién lo maneja? El reglamento no está todavía. Todavía no, está aprobado. pero ¿quién lo maneja? Eso es el lío del carajo. Pero ¿quién lo maneja? La ley de reordenamiento territorial. Quitaron al Ministerio de Economía en ese momento Y y se lo dieron a los, presidencia. no, se lo dieron a los ayuntamientos. Entonces, Bueno, ahí ahí hay algo. entonces lo grande Señores, es mire, no, mire, perdón, mire, perdón, mire. Ezequiel. Lo grande es que no todos los ayuntamientos No. tienen plan. plan- yo te voy a interrumpir. Mira, el desorden municipal. Ajá. La municipalidad, tú eres un hombre que ha viajado muchísimo en Europa y tú lo conoces Europa mucho. Tú te das cuenta, tú sabes cuál es la gran ventaja de la convivencia social en Europa.
la municipalidad. El cuarto poder. No hay de otra. No hay de otra. Ajá. Pero al mismo tiempo, independientemente de la deficiencia que tenga un ayuntamiento o un distrito municipal, como se llamen allá, hay leyes que lo regulan, que tienen que cumplirlas. No importa si él tiene capacidad o no. Pero aquí, yo se lo dije aquí en un programa, que eso lo determiné yo. Y me pueden decir que fue un disparate. Yo dije, pero lo pruebo. Y me tienen que pagar si no lo gano el pleito. El 15% de los distritos, de los directores municipales de este país son analfabetos. Analfabetos. No es de otra. Entonces tú me dices a mí si un analfabeto puede dirigir un distrito municipal. ¿Lo puede dirigir? Pero tú ves que hay un lío entre Verón y Güey. y Güey. Pero que tú tienes, ahí es que te estoy interrumpiendo, porque tú tienes que la ley de reordenamiento territorial la manejan, la ejecutan y la supervisan los ayuntamientos. Sin embargo, no todos los ayuntamientos tienen planeamiento urbano. Entonces, ¿qué va a regular a nivel nacional? Es un lío. Entonces, es un problema que el pulso político se lo doblaron a los congresistas. Pero el problema es que tiene que haber primero una ley, por decirlo, nacional. Porque no importa, tú tienes un municipio, un ayuntamiento que tiene un departamento urbano. Pero no respeta. No respeta, porque lo que le interesa a ese individuo es coger unos cuartos para aprobar un plano. Claro. Eso es todo, hermano. Así es. Eso es todo, hermano. Hay ayuntamientos acá que para aprobarte un piso más en un edificio que no corresponde, si tú le das $1 millón, te lo apruebas. A Dios que reparte suerte con esa vaina. ¿Entiendes? Claro. Aquí hay en el distrito, hay edificios que están aprobados, que te cogen la acera entera como si fuese marquesina o rampa. Eso está prohibido en otros países. Yo voy a Europa, cuando he ido 2 veces, gracias a Dios, y me doy cuenta que no lo permiten en Europa eso. Tú no puedes coger 100 metros de rampa. No lo puedes hacer. Hasta por un problema de emergencia no lo puedes hacer. Pero tú tienes otro ejemplo. Mira, tú eres también de familia europea, española. En Europa hay pueblos que son tan igualitos de hace 500 años. Ajá. Que no dejan que haya un metro que se construya más. Exactamente. Correcto. Oye. Exacto. Pero tú Y mientras más densidad poblacional, más control. Obligado. Es que ese es el tema. Entonces, ¿cuál es otro tema que hay aquí? Aquí no, aquí hay un desorden. Señores, aquí estamos vamos a hablar de esa vaina municipal. Señores, el que va a la zona colonial, que he ido a la Después zona de- No me por menciona. obligación en términos de trabajo. Es un desorden Y yo que hay. digo, pero yo quisiera saber quién fue que la concibió. No voy a echar la culpa de que al ministro de Turismo, que eso no es un asunto personal. Bueno que se nos faltó, es un buen ministro. Sí, pero ahorita, y no es un asunto personal. Sí. Porque no es un problema del ministro, es un problema del plano, de quien hizo eso, cómo lo hizo. Óyeme, es que no es posible una zona colonial con la que nosotros tenemos. No da. A mí no me da ese número. La zona colonial de aquí es un desastre. Tú la ves bonita, pero es un desastre. En términos de movimiento, de movilidad, un desastre la zona colonial. No le voy a echar la culpa al ministro, que la gente quiere echarle la culpa al ministro. Eso no tiene que ver con pero él. Ezequiel, mira lo último que hicieron. ¿Tú sabes dónde pusieron el parqueo? En la malla. No, el principal. En el puente de la 17. No. El principal. El puente de la bicicleta. El principal. El principal. El puente de la No, pero es bicicleta. que ese no es el principal, es que ese es casi el único Sí. que hay, tú oyes. Exacto. Ahora, Entonces, Pero no tú puede sabes, ser tú te carro. imaginas eso. En este momento La que no puede distancia ser. que hay de ahí. Que no puede ser. Pero No, tú tienes, que ya no hicieron señas, más señas que un tráfico, tú tienes que el parqueo de la José Reyes, el municipal, que lo construyeron hace 40 años, Está no, cerrado. ya está cerrado, Está lo cerrado. destruyeron y Sí. no se han comenzado. Está Entonces, cerrado. No. hay una zona Hay un colonial problema- hay que un no problema- tiene Hay un parqueo. problema de tierra ahí. Un problema de tierra muy bien. Bueno, problema pero- de tierra muy bien. Pero debieron haber hecho un ¿Pero de parqueo tierra hace de rato. qué? Como la tierra cometió un problema De putrefacción o algo. ¿Cómo que le dicen eso geológicamente? Hay Que es un mucha problema arcilla, mucha arcilla. Pero, Sí. arcillado. Pero nada, tenemos temas en carpeta para la semana que viene. Gracias, jóvenes, y nos vemos la semana que viene. Gracias Buenas a todos noches. ustedes.